Para comprender la presente materia es necesario entender el motivo por el cual nosotros vivimos en un estado de sociedad y nosotros resignamos ciertas libertades que a simple vista no lo cuestionamos porque ya es natural para nosotros. Pero es por ello que los invito a comprender los argumentos que plantea en este caso Hobbes y entender por qué él plantea la necesidad de un Estado. Para poder situarnos en el argumento de Hobbes, tenemos que comprender también la realidad en la cual él escribe, ¿sí? Es por ello que hacemos una breve reseña sobre ello. Cuando Hobbes escribe sobre el estado de naturaleza, lo hace en medio de guerras civiles y una revolución, ¿sí?, que llevaron a la anarquía en Inglaterra en el siglo XVII. Entonces es allí cuando en Hobbes se despierta cierto interés por entender qué pasaría si la sociedad no fuese como él la conoció y fuese como ahora, en el momento que él escribe, fuese. Entonces la Inglaterra de Hobbes había experimentado una revolución política y un conflicto religioso de tal magnitud que arrastraron a toda la sociedad al borde de la nada. Esta experiencia de vacío político inspiró a la concepción del pensamiento político, ¿no?, la de un estado de naturaleza, la condición de la nada política, así lo podríamos definir. Este estado cabe aclarar que nunca existió, solo es una idea conceptual que plantea Hobbes, es una noción, un miedo que a él lo acompañaba, en donde el hombre por naturaleza es egoísta, individualista y solo piensa en él mismo. En el momento en que Hobbes escribe este libro, él se encontraba muy influenciado por el avance de las ciencias formales, ¿sí? Y en este momento es cuando él se da cuenta que la filosofía estaba muy atrasada, ¿sí? Recordemos que este estado que él plantea es muy filosófico, ¿sí? Entonces es como que él quiere dar un clic en cuanto a ello y avanzar un poco más por este lado, ¿sí? Entonces, él entiende que la manera de hacer filosofía tenía que ser basándose en esto, apoyándose en las ciencias formales, ¿no?, en lo que venía avanzando bastante más y la filosofía había quedado un poquito más atrás. Entonces, la ciencia había progresado con tanta rapidez porque los hombres de ciencia tuvieron la audacia suficiente para romper con los modos tradicionales de pensar e indagar, cuestión que no habían hecho los filósofos. Entonces los hombres habían mirado el universo de un modo radicalmente nuevo, despojándose de estos conceptos y preconceptos que tenían y de la cosmología cristiana también. Entonces la geometría que utiliza Hobbes como modelo no pretende poner a prueba sus formulaciones recurriendo a la experiencia, sino a un uso consecuente de definiciones fijas. Por lo tanto, no hay observación empírica, ¿sí? Y cuando digo empírica me refiero a una observación real, que pueda probar o desmentir estas formulaciones geométricas que él realiza. En el momento en que Hobbes escribe, la actividad política exigía de tener un conocimiento muy exacto, en vez de lugar a tener mucha experiencia. Porque se decía que la experiencia no ofrecía conclusiones universales sobre absolutamente nada, solamente les daba conjeturas basadas en experiencias. Entonces sus conclusiones se basaban en casos anteriores de lo que era verosímil o imposible de que llegue a ocurrir. En base a esto, Hobbes plantea que la filosofía política podía dar y traer a la sociedad verdad y paz. Entonces, la naturaleza política debía ser reordenada mediante una filosofía política que estuviera libre de influencias aristotélicas y escolásticas, ¿sí?, de la Iglesia. Entonces, él lo que planteaba era que esta
filosofía política tenía que seguir los lineamientos del modelo de pensamiento matemático y científico. El verdadero filosofar comenzaba con lo que Hobbes denominaba privación. Es decir, este es un acto imaginario de destrucción, un fingir que el mundo había sido aniquilado. Sería como una implosión de todos los conocimientos anteriores y a partir de allí se comenzaría a construir. Ahora bien, comencemos a explicar cómo es que se crea la sociedad según la representación de Hobbes, ¿sí? Recordando el PowerPoint anterior, podemos ver que a la creación de la sociedad la divide en dos estadios. Un estadio que sería el estadio de naturaleza y luego vendrá la sociedad civil. En el estado de naturaleza, lo que Hobbes plantea que este estado es solamente imaginario y es pura hipótesis de la razón, ¿sí? Jamás va a existir ni existirá. Pero nosotros lo que tenemos que recordar es que cuando Hobbes escribe esto, estaba en el periodo de guerras civiles en Inglaterra. Entonces, él se inspira en eso. Él hace filosofía con ello, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo es el estado de naturaleza? Es pacífico hasta que en un momento se vuelve belicoso. ¿En qué sentido? En que se vuelve un caos, todo comienza a estar en un estado de guerra. Entonces, en este estado, que primero es pacífico y en algún momento se convierte todo en caos, plantea que el estado es de aislamiento, ¿sí? En el sentido de que cada individuo vive por cuenta propia, sin tener necesidad de los demás. No hay unión, ¿sí? Entonces, en esta representación, que la llamamos representación hobbesiana del estado de naturaleza, hay tres grandes inspiraciones que nosotros lo tenemos que recordar para interpretar mejor a la teoría. Por un lado, tenemos la representación del estado salvaje de la sociedad humana. Después tenemos la descripción de los viajeros del Nuevo Mundo. Recordemos que él está situado en el siglo XVII. Entonces es cuando se dan estos viajes y hay mucho mito sobre lo que sucede en otros lugares del mundo. Él también toma para su filosofía ello. Y lo que les decía anteriormente, las vivas impresiones de la guerra civil inglesa. Entonces él toma todo eso y lo inspira para crear el estado de naturaleza. Analicemos y profundicemos un poco más a lo que Hobbes llamó el estado de naturaleza. Él plantea que en este estado las personas somos 100% pasional y no utilizamos la razón, solamente actuamos por medio de nuestros impulsos. Simboliza el extremo desorden en las relaciones humanas. Esto impulsa a los hombres a consentir que se creara un poder irresistible. En la naturaleza cada hombre podía utilizar libremente su razón para procurar sus propios fines. Cada uno era juez definitivo de lo que para él constituía la racionalidad. El estado de naturaleza constituye un caso clásico de subjetivismo. Es un estado de guerra constante entre los individuos. El hombre es libre, pero es egoísta y solo va a pensar en él mismo. Entonces, de esta forma, los hombres tienen derechos ilimitados, pero al tener estos derechos ilimitados, realmente no logran de disfrutar de nada, porque es así, tenés todo, pero al mismo tiempo no tenés nada. Este disfrute que presuponía seguridad, pero que era incompatible con la libertad absoluta. Entonces acá entramos como en un absurdo, ¿no? Somos libres pero no disfrutamos de nada.
Entonces, acá es cuando surge la problemática. ¿Por qué? Porque si todos tenemos derecho a todo, todos tenemos derecho a quitárselo al otro. Es a eso de lo que se refiere. El hombre de esta forma va a actuar como un animal. Es como, él lo interpreta como un lobo salvaje. Entonces, lo que se va a utilizar es la fuerza, no se utiliza la razón. Y en el cual, en este estadio de utilizar la fuerza para obtener lo que queremos, se pone en juego la vida. Entonces, lo que era más importante para todos era conservar la vida, y es acá cuando este absurdo que todos tenemos derecho a todo pero no tenemos nada, es cuando Hobbes dice, bueno, acá es cuando planteamos que realmente lo que tenemos que salvar es nuestra vida. Y es acá cuando se hace el clic, ¿no? Que decimos, bueno, no tenemos todo como queremos tenerlo. Es paradójico, ¿no? Pero es cuando él plantea de que hay que hacer un pacto. Que hasta acá, no, hasta este sería el límite que tenemos en nuestro estado de naturaleza. Entonces, podemos decir que el fundamento de la construcción hobbesiana es que el estado de naturaleza es un estado de guerra, porque los hombres están sujetos a sus pasiones y de esta forma son naturalmente enemigos entre ellos. Bueno, en el PowerPoint anterior habíamos hablado íntegramente del estado de naturaleza, ¿no? A modo de conclusión, podríamos decir que era un estado de guerra, un estado en el cual la libertad de todos implicaba que ninguno realmente tenía libertad y en que su extremo llegaba a ponerse en jaque la vida, ¿no? Entonces es ahí cuando las personas, en ese estado imaginario que plantea Hobbes, las personas dicen, bueno, no, así no podemos seguir, tenemos que resignar estas libertades que tenemos todos y entregársela a un soberano para que él nos regule y de esta forma llegue la paz, ¿sí? Entonces, bueno, cuando llega ese momento en el cual todos se dan cuenta que lo que está en peligro es la vida, es cuando deciden realizar el pacto. Entonces, entregan toda su libertad a un soberano. Entonces, el hombre se despoja de su derecho natural y se lo damos a él, al soberano, que va a representar el método para establecer la paz. ¿Sí? El soberano va a representar la paz. La transformación del estado de naturaleza a una sociedad civil marca, ¿sí?, este cambio de condición, en el cual la reflexión de cada hombre va a estar reemplazada por la reflexión del Supremo, ¿sí? Es como que el hombre ya deja de pensar cómo sobrevivir para dejar que esta reflexión la realice el soberano. Entonces los hombres de esta forma establecen la sociedad civil y renuncian a todos sus poderes naturales a favor de este soberano. Entonces, este soberano lo que hace es, se le va a adjudicar el significado de los derechos y los deberes, la distinción entre lo tuyo y lo mío, básicamente, y va a establecer un mundo moral, objetivo, con actividad política, ¿sí? Entonces, el pacto solo lo van a realizar entre los súbditos, ¿sí? Entre la sociedad, podríamos decir, en el cual no entra el soberano. El soberano tiene el poder sobre todas las cosas, porque tiene que haber alguien que no pacte, ¿no? Porque si todos pactan, es como si fuese que ninguno pacta. ¿Y a qué me refiero? No los quiero marear. Pero ¿a qué me refiero? A ver, todos, la sociedad, decidimos resignar nuestras libertades para dársela a uno más. Y ese uno más que recibe nuestras libertades no puede pactar con nosotros, porque él va a ser lo que plantea Hobbes, ¿no? Es como un ser supremo y nosotros quedaríamos debajo, ¿sí? Y él solo va a tener ciertas libertades. Entonces, en fin, el hombre va a considerar que es útil renunciar a todos estos bienes para preservar el bien más importante para ellos, que fue lo que se puso en juego en el estado de naturaleza, que era su propia vida.
porque en el estado de naturaleza esto estaba en peligro. Entonces, el único derecho al que el hombre no renuncia es al derecho de la vida propia. Para Hobbes, el fin del Estado es el Estado tal cual como lo conocemos hoy, ¿no? Es el de proporcionar seguridad a los hombres, a las personas, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el fin del Estado es la paz, es el derecho irrenunciable, el derecho a la vida. Bueno, ahora hablemos un poco de los poderes que se le estaría dando a este soberano en la transición de un estado de naturaleza a una sociedad civil. Decíamos que, bueno, en el estado de naturaleza ya lo hablamos, ¿no? Era un estado de guerra constante. Decidimos, cuando está en juego nuestra vida, realizar un pacto para establecer la paz. Entonces, cuando realizamos este pacto, nosotros entregábamos nuestro poder al soberano. ¿Qué pasa con el soberano? Bueno, el soberano conserva en este estadio el derecho original del cual gozaban todos los hombres en el estado de naturaleza, mientras que los súbditos habían renunciado a este derecho para escapar de este estado de naturaleza para conservar su propia vida, ¿sí? Lo más importante va a ser que este soberano tiene un poder irresistible. Yo creo que no se lo van a olvidar más con esta palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el soberano tiene un poder irresistible? Porque nadie se va a poder resistir, porque decidimos todos entregarles nuestras libertades a él. Entonces, no nos podemos resistir a lo que ya nosotros decidimos dejar. Por eso decimos que es irresistible. Entonces, en esta transición en la cual nosotros realizamos el pacto para establecer la paz, este pacto decimos que es un contrato, ¿sí? Entonces, el contrato indica un acuerdo de cada uno con cada uno para obedecer a una autoridad común, ¿sí? Yo pacto con vos y vos pactas conmigo y así todos entre todos para que exista una autoridad común a este ser supremo. Entonces, en este caso, el soberano está autorizado a obrar en nombre de la sociedad, ¿sí? Porque cada uno había aceptado declararse y ser considerado autor de todas las decisiones del soberano. Todo lo que haga el soberano es porque nosotros decidimos que así sea, ¿sí? Entonces, bueno, en esta sociedad egoísta, para eliminar el conflicto entre los fines públicos y los fines privados, que era lo que no existía antes, bastaba, bueno, con esto, con crear un ego público y que esté institucionalizado. Bueno, sigamos hablando un poquito más y profundicemos sobre las características que tiene el soberano según Hobbes. Y Hobbes plantea que este soberano, que lo declara como absoluto, podía terminar con la intolerante situación de la naturaleza, del estado de naturaleza del hombre, ¿sí? Era como el único y la única forma en la cual cesaría de esa situación. Entonces plantea que el precio para obtener paz era crear un poder que pudiera oprimir a los individuos. Y fíjense la palabra, esto lo saqué textual de lo que plantea él. Oprimir a los individuos. Este soberano tiene que respetar el orden y la paz, ya que estos son los fines para el cual él fue creado, ¿sí? Este soberano hobbesiano se sitúa por fuera de la sociedad. Si hacemos un círculo, él va a estar afuera, él no es parte de la sociedad. En la voluntad del soberano está incluida e incorporada la voluntad de cada uno en particular, y la voluntad del soberano contiene la de todos los ciudadanos. De modo que su poder estaba compuesto por las fuerzas de todos los ciudadanos juntos, ¿sí? Bueno, entonces decimos que los beneficios de la paz son asegurados solo cuando la sociedad se halla totalmente sometida a una autoridad absoluta.
Y en este caso el soberano va a ser el dueño incuestionable, chicos, no se va a poder cuestionar para nada todo su poder, ¿sí? Y las reglas que él va a utilizar para establecer la paz política. Y recuérdenlo, porque así es como lo establece Hobbes, la paz política. Bueno, hagamos como un reconto para entender ahora lo que se viene. Dijimos que ya pasamos por el estado de naturaleza, que era el estado de guerra, de que el hombre es totalmente egoísta, piensa en sí mismo, y en el último estadio de este estado de naturaleza se pone en jaque la vida humana. Entonces ahí es cuando hacemos como el clic y decimos, bueno, así no podemos vivir más, necesitamos entregar todas nuestras libertades a un ser supremo, que era el soberano, para establecer la paz. Entonces, en este establecimiento de la paz, y en el cual nosotros, en el proceso que entregamos todos nuestros derechos, creamos la sociedad civil. ¿Sí? Hasta acá iríamos. Ahora vamos a hablar un poco de las características que va a tener esta sociedad civil, que es muy importante. Y bueno, decimos que esta sociedad civil lo que tiene son leyes civiles. Y estas leyes civiles son las reglas que la nación ha ordenado, ¿sí? La nación lo ordena, para utilizarlas a fin de distinguir entre lo correcto de lo equivocado, cuestiones que no existían antes. Entonces, estas reglas van a estar destinadas para crear la moral de los hombres. Las reglas solo describen cómo deberían actuar los hombres dentro de este sistema de reglas, ¿no? Cuando cada individuo acepta convertirse en miembro de un sistema de reglas, se le garantiza una igualdad básica con cada uno de los demás miembros. De esta forma, ningún hombre podría poseer más derecho que otro, ¿sí? ¿Qué pasa? El inconveniente de los deseos naturales era que se destruía a sí mismo. Recuerdan que dijimos que era cuando se ponía en juego nuestra vida y posiblemente era lo que más nos importaba y lo que estábamos a punto de perder. ¿Por qué? Bueno, porque muchos hombres apetecían al mismo tiempo la misma cosa. Entonces, la función de este orden político era satisfacer estas pretensiones particulares, protegiendo la de cada uno en cuanto a las adquisiciones que habían realizado, ¿sí? Si yo tenía algo, el Estado ahora me lo garantiza como propiedad privada y garantiza mis derechos, ¿sí? Entonces, lo que plantea Hobbes es que la felicidad es el avance, y acá introduce un nuevo término, ¿no? Introduce la felicidad. La felicidad va a estar caracterizada como una base continua del deseo de los unos y otros con respecto a ciertos objetos también más que nada, ¿no? En el cual el logro del primero no es todavía más que el camino hacia el segundo. ¿Y qué quiero decir con ello? Que bueno, si yo quiero tener, supónganse, una casa, el objetivo sería lograr tener un trabajo, conservar mi vida, ser saludable, ahorrar, hasta tener la casa, ¿sí? Entonces el camino hacia lograr el primero sería mi objetivo más grande, ¿sí? Me encamina por distintos objetivos secundarios. Y bueno, a modo de resumen, vamos a realizar ciertos punteos que nos van a ayudar un montón a comprender estos estadios que planteamos, ¿no? Estos dos grandes estadios que están llenos de características. Y hablamos del primer estadio, que es el estado de naturaleza. Y podemos argumentar que, bueno, aquí todos los hombres son iguales, pero ellos no tienen la necesidad de estar todos juntos, ¿sí? Son todos iguales, pero no tienen que estar juntos. Por eso decíamos que son egoístas al mismo tiempo y solitarios. En segundo término, podemos decir que todos los hombres tienen derecho a todo sin límite alguno. También podemos decir que los hombres estaban movidos por la competencia, por la inseguridad y la gloria. Por ello se vive en una guerra constante. Y al no ser posible la seguridad,
ni la industria, ni la agricultura, ni el comercio, nada es posible, por eso hay caos, ¿sí? En una situación de precultura estaríamos, ¿no? Porque no existe cultura de nada, en donde el poder está repartido entre todos. Y como último punto podríamos establecer que al no haber una ley no hay justicia ni tampoco injusticia, ¿sí? Bueno, ahora hablemos de las leyes naturales, aquellas leyes que el hombre tenía de modo natural y las resigna para dárselas al soberano en pos de lograr la sociedad civil, ¿no? Entonces, veamos cuáles eran esas leyes naturales que se tenían antes. Hobbes las enumera y plantea, bueno, que las primeras son cosas que estaban predestinadas al individuo, que se accedían mediante la razón, ¿sí? Es algo innato a nosotros, son normas divinas de la naturaleza. Todo hombre debe esforzarse para alcanzar la paz y en caso de ser imposible utilizará toda la ayuda de la guerra para llegar a ella, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con esto que plantea en primer término? Se plantea básicamente a la necesidad de subsistencia, ¿sí? De comer, de respirar, de vestimenta, todas esas cuestiones que son prácticamente cuestiones naturales. Cuando el hombre se le dificulta obtenerlas, accede a ellas mediante la guerra, ¿sí? ¿Qué otra ley natural se plantea? Bueno, plantea que nosotros nos defendemos a nosotros mismos por todos los medios posibles, ¿sí? Entonces, nos despojamos de nuestra libertad realizando un pacto para lograr la sociedad. Y el hombre va a renunciar al derecho, dice, porque no hay nada que el hombre no tenga por derecho, por naturaleza, y se aparta del camino del otro para que esto pueda y goce también de su derecho original, sin obstáculo, ¿sí? Es como que nos vamos corriendo para que hagan paso a los demás. Entonces, el motivo y el fin por el cual se produce esta renuncia, ¿sí? Y transferencia del derecho es por la seguridad. La seguridad de una persona en cuanto a la contención de su vida, perdón, y también en cuanto al modo de conservar esta vida, ¿sí? No es lo mismo vivir como vivían antes, que planteaba él, vivir con miedo a que me maten, a decir, bueno, vivo y vivo bien. Entonces, es aquí cuando nosotros nos vamos a despojar de todo lo que nos hace libre y, bueno, cortamos la pasión, porque antes éramos muy apasionados y ahora no, cortamos la pasión mediante la razón. Suena medio filosófico y amoríoco, ¿no? Pero no es tan amoroso. Entonces decimos que el único acto en el cual uno utiliza la razón es cuando firma este contrato. Y esto es muy importante porque él en su libro lo recalca muchas veces, que en ese momento, o sea, venimos de un estado de guerra, no utilizamos la razón y ¿qué pasa? De pronto usamos la razón cuando firmamos este contrato. Y él lo recalca mucho, ¿no? Que acá cuando firmamos el contrato para dárselo nuestros poderes al soberano, lo hacemos utilizando la razón. Dice, porque nuestra naturaleza no cambia cuando estamos en sociedad, ¿no? Es por eso que necesitamos de un monarca y éste impone las leyes para modificar nuestra conducta. Yo creo que se entiende a la perfección si lo analizamos desde la sociedad hoy en día, ¿no? Podemos prender la tele y lo vamos a verificar con cualquier acontecimiento. Que el hombre en estado de naturaleza tiende al conflicto y muchas veces no es racional, sino que actúa como animales. Entonces es eso lo que plantea Hobbes, que en tanto en el estado de naturaleza como en la sociedad civil, el hombre sigue siendo el mismo. Y como sabe que es difícil que el hombre cambie, lo que plantea es que, bueno, utilicemos la razón por lo menos una vez. Y es acá, en este pacto, cuando realizamos el pacto, razonemos allí y entreguemos nuestras libertades a otros para que otro razone por nosotros. Es básicamente lo que plantea Hobbes, ¿no? Que otro razone por nosotros y establezca
la moral por la cual nos tenemos que regir y que alguien nos diga por qué no nos tendríamos que matar, ¿sí? Yo se los digo con mis palabras ahora, pero es para que se entienda. Bueno, y continuando lo que habíamos hablado y presentado en el PowerPoint anterior, eh, Hobbes, terminando de definir un poco esta transición y este estado de guerra hacia la sociedad civil, lo que planteaba, bueno, era que esto, ¿no? El único camino para establecer un poder común que sea capaz de defendernos es conferir todo nuestro poder y fortaleza a un hombre por la pluralidad de votos. Entonces, el poder que va a tener esta persona va a regir a la voluntad de todos, ¿sí? Es lo más importante. Entonces nosotros tenemos que elegir a un hombre o a una asamblea de hombres que representen a nuestra personalidad. Esas personas son las encargadas de establecer la paz y la seguridad, ¿sí? Hecho esto, la multitud va a quedar unida a una persona que la vamos a denominar como el Estado, ¿sí? Bueno, y la tercera ley natural que plantea, bueno, es la que los hombres deben de respetar los pactos, ¿sí? Una vez que nos decidimos resignarlos, todas nuestras libertades y demás, y se lo establecemos al soberano, hay que cumplirlos, diríamos. Porque si no lo hacen, los pactos no van a ser válidos, ¿sí? Bueno, entonces, de esta forma podemos concluir que las leyes fueron creadas para disciplinar la iniciativa individual.